Bien, si no me escuchan, levanten la mano y con eso me daré por enterado de que estoy predicando para mí nada más. Y espero que eso no suceda. Hermanos, nos da mucho gusto a mi familia y a mí estar aquí con ustedes en esta hora, nuestra primera vez en Torreón. Como ven, nos tocó un poquito de calor, de polvo, pero no muy diferente a la ciudad allá en Monterrey. Y bueno, me acompaña mi familia, mi esposa Erika, mi hija mayor Charis y el junior Rafael. Cuando los vean más de cerca van a ver que se parecen más a la mamá, por eso el niño se llama como yo, dice mi esposa, para que por lo menos en eso nos parezcamos más, en el nombre. Y nos da mucho gusto estar con ustedes, hermanos. Gracias a Dios por esta bendición de poder estar visitándoles y saber que en donde quiera que vamos, siempre vamos a encontrar a hermanos en la fe. Y en el ministerio que realizamos allá en Monterrey, bueno, hay varias áreas. Una de ellas es, dirijo también el ministerio de adoración. Antes de que el Señor me llamara al pastorado, estudié música sacra, y ya posteriormente fui al seminario a prepararme para ser pastor. Entonces estamos sirviendo allá en Monterrey. Ya tenemos 8 años en la iglesia Jesucristo Fuente de Redención, y el pastor Jorge, el otro pastor también que estamos trabajando juntos, me dijo, da por favor un saludo a la iglesia allá en Torreón. Así que bueno, reciban este saludo también de parte del pastor Jorge y de la iglesia. Y quiero invitarles para que elevemos a Dios una oración y podamos entonces ser guiados por su Espíritu Santo en la meditación de esta tarde. Te alabamos, Padre Celestial, por la bendición de estar juntos. Y mientras otras personas, Señor, ven este tiempo para relajarse, para irse a otros lugares, que sabemos, Señor, que el descanso no es malo. Pero nosotros hemos entendido que nuestra vida empieza y termina contigo. Y te damos gracias por la bendición de llegar nuevamente a esta época del año en la que como cristianos celebramos este evento histórico de grande impacto en la vida principalmente de tu pueblo. Y Señor, nosotros queremos seguir ese legado de ser tus embajadores y seguir anunciando este glorioso mensaje del Evangelio, este hecho histórico de dar tu vida en la cruz, morir para después resucitar y contigo nosotros también resucitar. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad. Abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu ley. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como mencionaba hace unos momentos, estamos en una semana en la que para todo cristiano, para todo verdadero creyente en Jesucristo, debe ser algo importante. Y sabemos que no solamente la importancia está en esta semana, pero al llegar esta semana, en nosotros debe haber una motivación mayor al saber la importancia que tiene estos días. Y esa es la pregunta que traigo para hoy. ¿Cuál es la importancia de celebrar la Semana Santa? ¿Por qué es importante? Y aquí quiero pedir la diapositiva, ¿verdad? Dice esta diapositiva, espero que se alcance a ver bien. Razones para celebrar la Semana Santa. Mientras varios se fueron de vacaciones, no sé qué lugares acostumbran ir de aquí la gente de Torreón. No sé si van a lugares de playa o centros turísticos, o tal vez en la casa se quedarán algunos, ¿verdad? Disfrutando. ¿Cuál sería una razón importante por la que como pueblo de Dios nosotros celebramos la Semana Santa? Tenemos ahí solamente 5, hay muchas más, ¿verdad? No quiero decir que sean las únicas, pero aquí hay estas 5 razones importantes. La primera es conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, recordando los últimos días de Él en este mundo. Y sabes, esto es importante porque nosotros adoramos y servimos a un Dios vivo. Nosotros no venimos aquí a hacer un ritual. Nosotros venimos por convicción.
Nosotros venimos porque hemos recibido una nueva vida y porque nosotros entonces adoramos a aquel que nos ha dado la vida, aquel que nos amó desde el principio. Y entonces el que nosotros conmemoremos es una manifestación de gratitud, de amor hacia aquel que nos ha amado con amor eterno. Un segundo motivo, no se ve ahí el dibujito, ¿verdad? Pero bueno, dice reflexionar sobre el amor y sacrificio de Jesús. Este tiempo, mientras la gente está pensando a dónde quiere ir o qué es lo que va a hacer, nosotros debiéramos también aprovechar para recordar ese amor sin igual. Sabes, el ser humano vive buscando el amor perfecto. Y los que estamos casados muchas veces buscamos ese amor perfecto en el cónyuge. Pero el cónyuge no va a poder amarnos. Lamento decirlo. Si hay alguien aquí que se va a casar, no te quiero desilusionar. Pero el único amor perfecto viene de nuestro Señor Jesucristo. Él nunca, nunca, nunca te va a fallar. Tercer aspecto, es un tiempo entonces ¿de qué? De arrepentimiento y conversión. Y ahorita vamos a ver la importancia que es entonces el celebrar esta cena del Señor. ¿Por qué tenemos entonces nosotros también que buscar este tiempo para renovar nuestra fe? Al recordar nuevamente este hecho histórico. Desde luego, esto también fortalece la comunidad de la fe. Sabes, todos los que estamos aquí somos distintos. Y si yo preguntara, ¿qué comiste el día de hoy? Te aseguro que cada quien comió algo distinto. ¿Qué vas a cenar? También, cada quien. ¿A qué hora te vas a dormir? Somos diferentes, pero tenemos a un mismo Dios. Es el Padre de cada uno de nosotros el que nos hace uno, el que nos permite vivir entonces en unidad. Y una quinta razón entonces es recordar la esperanza de la resurrección, porque no solamente celebramos el hecho de que Cristo fue a la cruz, de que Él murió, sino que Él resucitó, Él vive, y porque Él vive, dice la palabra de Dios, nosotros también vivimos. Y no solamente vivimos, sino vivimos con esperanza, porque nosotros sabemos lo que viene en el futuro. Tú y yo sabemos cómo termina la historia. Y eso trae esperanza para nosotros en el presente. Así que entonces, con ese entendimiento del por qué nosotros celebramos la Semana Santa, es que podemos nuevamente ir a las Escrituras y meditar en esta palabra del Señor. Y hay tres cosas que quiero que veamos, tres aspectos importantes que encontramos en esta última cena del Señor, la que nosotros conocemos como la Santa Cena. Y hay tres cosas que quiero que nosotros meditemos. Primeramente, tenemos que entender el contexto de la Cena del Señor. Tenemos que ver cuál es el contexto de esta cena. Y por eso es que leímos hace unos momentos en el libro de Éxodo, el capítulo 12, en donde se nos narra este aspecto importante de el Cordero Pascual, de la Pascua. Ahora, para entender entonces la Cena del Señor, necesitamos retroceder en el tiempo. Necesitamos ir aproximadamente unos 1200 a 1400 años, aproximadamente, antes de la venida de Cristo. Tenemos que ir hacia donde está el pueblo de Israel. ¿Cómo se encontraba el pueblo de Israel en ese entonces? Ellos eran esclavos. Ellos tenían ya 430 años aproximadamente en total. Es lo que duró su esclavitud. Y ellos vivían en esta terrible esclavitud. Y sabes, cuando nosotros leemos las historias de la palabra de Dios, tenemos que entender algo, que la historia bíblica no tiene el propósito de contarnos qué es lo que pasó en el pasado, qué sucedió en el pasado, sino entender que tú y yo somos parte de esa historia que Dios está desarrollando. Nosotros somos la continuación de la historia del pueblo de Dios.
Esta esclavitud del pueblo de Dios nos habla acerca de la esclavitud en la que vive la humanidad. Nos habla acerca de la esperanza que tenemos también nosotros por ser hijos de Dios. El pueblo de Dios entonces vivía en esta esclavitud. Dios había mandado plagas, 9 plagas hasta este momento. Y por medio de cada una de esas plagas lo que estaba haciendo Dios era derribar la idolatría en la que vivían los egipcios. ¿Sabes? Para los egipcios, el mar, el río, era un dios, una deidad. Porque de él emana vida, decían. ¿Y qué hace Dios? A través de Moisés, su siervo, lo transforma en sangre. Lo que para ellos era vida, Dios ¿qué hace? Lo elimina. Todos estos acontecimientos tienen el propósito de atacar cada una de las deidades que tenían los egipcios, hasta llegar a la 9ª, que es la oscuridad. Para ellos el sol era también una deidad. Por lo tanto, ¿qué hace Dios? Manda oscuridad para comprobar una vez más que el que tiene el control, el verdadero Dios, es el Dios creador, el Dios del pueblo judío. Pero el corazón del faraón era duro. Y Dios entonces manda una última plaga. La muerte de todos los primogénitos. Tanto en la vida de las personas, egipcios, aún judíos, como de los animales también dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué aprendemos aquí? Que la salvación que es provista por Dios requiere fe, requiere confianza en aquel que es el autor de la vida, en el Dios que despliega su soberanía, pero que también muestra su amor infinito. Así que lo que hemos leído es entender este contexto. Entender que tanto para los judíos y los egipcios era necesario que ellos confiaran, si querían ser salvos, en la provisión que Dios estaba dando. ¿Y cuál era esa provisión? El Cordero Pascual. Ahora, ¿por qué un cordero? ¿Cuál es la importancia de ese cordero? Eso tiene que ver con el sacrificio, con el derramamiento de sangre. La palabra de Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? Remisión de pecados. Y esto es desde el principio. Cuando los judíos veían ese cordero ser inmolado, ser sacrificado, el pensamiento de ellos debería ser: yo soy el que debería estar ahí. Yo soy el que debería ser degollado para que mi sangre corriera, pero aún así eso sería insuficiente, porque no alcanzarían las vidas humanas para pagar por todo el pecado que hay en el mundo y en nosotros. Así que el punto central del Cordero Pascual tiene que ver con el hecho de la sustitución. Hay alguien que está en mi lugar. Y desde luego toda esta preparación era para entender la importancia de ese sacrificio. Y Dios les da instrucciones, ¿verdad? Cómo debía ser el cordero, qué deberían hacer ellos, cómo iba a ser el sacrificio, la forma en que debían ellos cocinarlo, pero con el entendimiento de que eso ocurriría
una noche previa antes de su salida. Ellos tenían que hacerlo de manera rápida. Y desde ese momento entonces, la Pascua. ¿Qué significa la Pascua? Sé que a ustedes les gusta estudiar. ¿Sí permiten participar a los hermanos? ¿Sí? No hay problema. Entonces, podemos participar, ¿verdad? La Pascua. Pasach, ¿verdad? Pasach, en el hebreo. Significa pasar sobre o pasar por alto. Porque eso fue lo que sucedió esa noche con la 10ª plaga, con el ángel destructor que iba por las casas tomando la vida de los primogénitos. Y en aquellas casas en donde la fe fue puesta, no en sí en el sacrificio. Fíjense, el sacrificio era importante, pero si no había fe, de nada serviría hacer un sacrificio si uno no confiara en la palabra de Dios, en la promesa de Dios. Y esto es algo muy importante que debemos reflexionar. Porque tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y en la actualidad, hay algo que nos sigue llevando hacia el centro, es decir, a la razón por la cual tanto ellos como nosotros somos salvos. ¿Cómo era salvo el pueblo de Dios? ¿Por ofrecer este sacrificio? Ya les dije casi la respuesta. Sí y no. Sí, si ellos lo hacían con la confianza, con la fe puesta en el que estaba proveyendo la solución. No como un mero ritual. Más adelante, siglos posteriores, el Señor va a decir: hastiado estoy de holocaustos. Ellos me dan sacrificios, pero su corazón está lejos de ellos. Y sabes, muchas veces nos puede pasar esto. Por eso inicié hacia el principio, porque podemos venir aquí y conmemorar estos días tan importantes, pero a lo mejor pensando: ay, pastor, ¿cuánto irá a tardar en su predicación? Por cierto, qué bueno que me dijeron, ¿verdad? En otra iglesia, recuerdo que pregunté, hermanos, ¿a cuánto tiempo en la predicación? Y me dijeron: mi hermano, usted puede predicar lo que quiera, a las 8 nos vamos. Gracias, me dijeron que aquí no hay ese problema. Esta celebración del pasado nos lleva entonces a entender el contexto para ver lo que el Señor Jesús está haciendo ahora en ese momento. Esto nos lleva entonces a preguntarnos cuál es el significado de la cena del Señor. Ya vimos el contexto. Ahora vamos a los tiempos del Señor Jesús. Él está ahora con sus discípulos. Y Marcos, el Evangelio, nos lleva ahora a esa noche en la que Jesús celebró esta última cena, estando en la mesa con sus discípulos. Dice el versículo 23 de Marcos 14: y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Miren, muchas veces cuando leemos la palabra de Dios, hay cosas que pasamos por alto. Y pensamos que a lo mejor son palabras o frases como para componer o conectarnos con lo que sigue. Pero aquí hay un aspecto importante que hace el Señor Jesús. Dice, Él toma el pan, les da la copa, y luego dice: y habiendo dado gracias. ¿Sabes? Esta palabra gracias que aparece aquí, en su lenguaje original, aquí en el griego, es Eucarist, de donde viene la palabra Eucaristía. Algunos van a decir: no, pastor, nosotros no decimos esa palabra. Esa es la palabra de la traducción. Si tú vas al griego, vas a ver que donde dice aquí la palabra dio gracias, dice Eucarist. La acción de dar gracias. Desde luego hay una gran diferencia. La forma en que la iglesia romana considera este término tomado de aquí, ¿verdad? Para ellos hace referencia
a un ritual. Para ellos, cuando celebran la cena del Señor, ellos dicen, en estos elementos viene Cristo y entonces se transforma en su cuerpo y en su sangre, ¿verdad? Lo que se conoce como la transubstanciación. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que cuando participamos de la mesa del Señor, Cristo está presente de manera espiritual. Hay una comunión que tenemos con Él. Por eso también a la Santa Cena se le conoce como la mesa de la comunión. ¿Por qué? Porque es esta mesa que es provista para que entre nosotros pueda haber comunión. ¿Por qué razón? Porque Cristo Jesús lo hizo posible. Es por Él que ahora nosotros podemos tener comunión con Dios, pero también comunión con nosotros. Y esto es lo que hace importante, no solamente cuando celebramos la Santa Cena, sino el entender lo que sucede cuando nosotros venimos a este lugar que ha sido consagrado para Él. Tenemos esa comunión. Y eso nos debe animar, porque la comunión con Dios y la comunión que debemos tener con nosotros y entre nosotros no debe ser interrumpida por nada, ni aun cuando tenemos desacuerdos. Saben, hay iglesias en donde no dejan de asistir los miembros, y miren, hago este paréntesis y lo menciono cada vez que voy a una iglesia en donde no he ido. Digo, ¿saben cuál es una ventaja de ser un pastor invitado? Que como no conozco a las personas, no van a decir, lo dijo por mí. Apenas los voy viendo, ¿verdad? Pero conozco iglesias y la iglesia en la que estoy pastoreando no creo que sea la excepción. No lo es. Pero sé que cuando uno entra a la iglesia puede ser y decir, ¿dónde está fulanito o fulanita? Para yo irme del otro lado. Nuestra naturaleza caída y pecaminosa nos lleva a querer rechazar y resistir a personas que sentimos que no podemos tolerar. Pero sabes, en la medida que nosotros vamos recordando lo maravilloso que es el amor de Dios y lo que Él hizo por nosotros y cómo siendo ese pueblo rebelde, mereciendo el juicio, la ira, el castigo, nos ha dado el perdón. Nos ha dado su gracia. Ahora nosotros debemos decir, Señor, ¿por qué a mí? O sea, tú pudiste haberle dado a otra persona esa bendición, pero te has fijado en mí, que no lo merezco. Contrario a decir, pues claro que me lo dio a mí, pues si yo soy una perita en dulce. Yo no hago mal a nadie. Yo cumplo con mis obligaciones. No fallo en mis ofrendas, en mis diezmos, y uno puede empezar. Ahora, eso no está malo, ¿eh? Ojalá seamos fieles al Señor con las cosas que Él nos ha dado, desde luego con nuestras ofrendas y diezmos. Pero mientras eso venga de un corazón agradecido, van a ser cosas que Dios acepta y son de su agrado. Pero eso solamente puede venir cuando yo entiendo lo que he recibido y lo que tengo gracias a Cristo Jesús, a quien está sentado en esta mesa en ese momento, diciendo, ese sacrificio hablaba de mí. ¿Sabes por qué Jesús da gracias? ¿Qué pasaría si tú supieras que después de este momento te espera algo difícil? Te espera una separación. Te espera pobreza. Sales de este lugar y tu vida ya no va a ser la misma. ¿Cómo estarías en este momento? Estarías pensando, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cuánto cuento? ¿Con cuánto estoy dejando a mi familia? ¿Va a ser suficiente? ¿Quién les va a cuidar? ¿Qué va a pasar con ellos? Con el trabajo, con estos pendientes. A lo mejor habrá alguno que diga, ¿qué va a pasar con mis gatitos o perritos, verdad? Porque ahora está de moda los gatitos y los perrijos.
Pero Cristo Jesús dice en el libro de Hebreos, por el gozo puesto en él, es que él puede ver la cruz y no gozarse porque va a ir en la cruz, sino porque sabe lo que va a venir como consecuencia de su obediencia al Padre, que traerá beneficios maravillosos para cada uno de aquellos que cree en él. Ese es el gozo de Jesús. Es la razón por la que él puede estar aquí y cuando parte el pan, da la copa, él puede dar gracias. No solamente está bendiciendo los elementos, sino está dando gracias de que se ha llegado ese momento. Al inicio decíamos hoy, ¿verdad? Estamos hablando aquí de ese tiempo anunciado. Ese es el momento. El Señor Jesús sabe que ha llegado ese momento en el que tiene que ir a la cruz. Por lo tanto, él agradece a su Padre de que esté llevándose a cabo este cumplimiento. Pero quiero que veamos algo más que está sucediendo aquí. Porque sabes, cada vez que los judíos por generaciones siguieron celebrando la Pascua, había un ritual que ellos hacían. El Señor, Dios les había dicho, ustedes van a continuar con esto por generaciones, lo van a estar haciendo para recordar, ¿verdad? Que ustedes fueron liberados de la esclavitud. Así que según los historiadores bíblicos dicen que la costumbre posterior fue que cuando llegaba este tiempo de la Pascua, en las familias seguían celebrándolas y hablaban y decían, este es el pan que representa la aflicción de nuestros padres cuando estaban en Egipto y cómo la esclavitud, ¿verdad?, rompió sus vidas. Tomaban ellos la copa y dicen, esta copa representa también la tristeza, el sufrimiento. Pero cuando Jesús está aquí a la mesa, Él no dice, este pan representa el dolor del pueblo judío, sino ¿qué dice el Señor Jesús de ese pan? Este pan representa mi cuerpo que va a ser partido. Representa la aflicción que yo voy a tomar, la aflicción que ustedes no van a tomar porque yo lo voy a hacer por ustedes. Y luego toman la copa. ¿Y qué dice? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El apóstol Pablo va a decir que por ustedes es derramada en Corintios, que ahorita lo vamos a leer en las palabras de la institución. Pero viene un tercer aspecto muy importante. En toda celebración había el pan, Jesús tomó el pan, lo partió. En la celebración de la Pascua estaba la copa, la daba. Y lo central en esta Pascua era el Cordero Pascual. Pero si has notado, en ninguno de los evangelios que narra este momento de Jesús con los discípulos, vemos el cordero asado, el cordero inmolado. Vemos el pan, vemos la copa. Pero ¿qué tipo de cena es esa en donde no hay un cordero inmolado? ¿Por qué no está ahí? Porque Juan el Bautista había dicho algo verdadero. Al inicio del ministerio del Señor Jesús, Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué no hay un Cordero Pascual ahí? Porque Cristo Jesús es el Cordero. Porque Él va a ser inmolado. Por eso el Señor Jesús dice, coman de este pan, beban de esta copa. ¿Qué vemos a través de esto? Nuevamente un gran amor manifestado en propiciación por aquellos
que son amados. El Señor Jesús sabe que Él va a ir a la cruz, en donde va a recibir toda la ira de Dios. De tal manera que tú y yo no tengamos que experimentar esa ira. Sabes, hace unos años salió en una revista del National Geographic que hubo un incendio en el Parque Nacional de Yellowstone. Y dice ahí ese artículo que al día siguiente, cuando los guardias de ahí que cuidaban el lugar fueron a hacer el recorrido para ver los daños que había causado ese incendio, uno de ellos se encontró debajo de un árbol quemado a una ave achicharrada, casi calcinada. Entonces este guardia lo que hace es toma una vara y pues la hace a un lado. Y cuando empuja esa ave calcinada, salieron debajo de ahí 3 pajaritos, 3 pollitos corriendo. ¿Sabes? Cuando el fuego llegó, esta madre ave se mantuvo firme en lugar de huir. Debido a que había estado dispuesta a morir, los que estaban debajo de sus alas pudieron sobrevivir. ¿Qué te recuerda eso? Jesús está por Jerusalén, por entrar a Jerusalén. Lucas 13:34. Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne una gallina a sus pollinos debajo de sus alas, pero no quisiste? Sin embargo, todos aquellos que recibieron a Jesús fueron cubiertos sobre esa maravillosa ala, sus alas, de manera simbólica. El Salmo 91, ¿verdad? Un salmo hermoso. El que habita bajo la ¿qué? Morará bajo las alas. Qué hermoso el poder hacer todas estas conexiones, porque la palabra de Dios tiene como centro la vida y obra de Cristo Jesús. De principio a fin encontramos la Biblia hablando de Cristo. Porque Cristo es el camino, el único camino. Es la verdad, la única verdad. ¿Y qué? Y la vida. Nadie puede ir al Padre, nadie puede ir a Dios si no es a través de Cristo. Así que del mismo modo que la primera Pascua se celebró una noche antes de la salida, ahora una noche antes de que Jesús vaya a la cruz, Cristo está preparando a su pueblo, los está protegiendo. Él está yendo obediente a la cruz. Él sabe que le espera la cruz. Por lo que entonces ahora esto nos lleva a reflexionar en un aspecto importante y final. ¿Qué implicaciones tiene la mesa del Señor Jesús para nosotros en la actualidad? Y aquí encontramos entonces la invitación a la mesa del Señor. Y ahí el tema de esta hora, invitados a la mesa del Señor, porque este evento no solamente es o fue exclusivo para los discípulos. ¿Qué les dijo el Señor Jesús? Haced esto en memoria de mí. ¿Cómo encontramos esta invitación? Versículo 25 de Marcos 14. Dice: de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Sabes, en la antigüedad, cuando alguien decía, no voy a comer, no voy a hacer esto, hasta que estaba haciendo un juramento. Estaba haciendo un pacto. Y sabes, esto es maravilloso. Porque la razón por la que el Señor Jesús dice, no voy a beber del fruto de la vid, no voy a tener una celebración así hasta que me reúna con el último de mis hijos.
¿A qué nos lleva eso entonces? ¿Cuándo va a ocurrir esta invitación? Sabes, en el momento que el Señor Jesús regrese y nosotros seamos transformados, si es que vivimos, como diría el apóstol Pablo, los que hayamos quedado, ¿verdad? Él pensaba que Cristo posiblemente iba a regresar todavía cuando Él estaba con vida. Nos espera una gran celebración. Apocalipsis 19:9 nos habla acerca de las bodas del Cordero, a la que no solamente tú y yo estamos invitados, sino somos la novia. Nosotros nos vamos a sentar con Él. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Vamos a dar gracias. Vamos a decir, Señor, valió la pena el vivir una vida fiel a ti. Y sabes, aunque eso está allá en el futuro, esa esperanza del futuro debe traer implicaciones para el presente. ¿Cuántos de aquí, cuántos matrimonios hay aquí? Levanten la mano los matrimonios. Ok. Y pronto va a haber un matrimonio también de esta iglesia, ¿verdad? Por fe. Ahora, aunque la boda faltaba un año o meses, ¿cómo te sentías tú en el presente? Cuando ya ustedes pusieron la fecha, nos vamos a casar en tal mes, ¿cómo empezó tu vida a partir de ese momento? Todo estaba ubicado ¿en qué? En la boda, en la boda. Hasta cuidabas tu vida, ¿verdad? Tu físico. Si el vestido no me queda. Los hombres casi no nos preocupamos por eso, ¿verdad? Pues total, le quitamos un botoncito y no pasa nada. Es más difícil con un vestido de boda, ¿verdad? Y todo se trata de la boda. ¿Y qué dices? Me voy a ahorrar esto, mejor no vamos a los taquitos porque los vamos a ocupar y necesitamos los invitados y todavía hay que pagar esto y, en fin, ¿verdad? Todo se trataba de la boda. ¿Y estabas triste? No. Te levantabas y ¿qué decías? Un día menos, ya voy a estar. Ya voy a estar con esa persona que amo. Y voy a decir esas palabras hasta que la muerte nos separe. Y a veces nos pone un poco de tristeza. A lo mejor algunos dicen sí, que se cumpla. Espero que no. ¿Sabes? Nos espera la mejor de las bodas. Una boda como nunca se ha celebrado aquí en la tierra. Nos espera ese evento. Y ese evento no solamente es porque va a haber calles de oro o porque hay moradas, no sé si se refiere al color, ¿verdad? No, a las viviendas, obviamente. No, eso va a ser lo de menos. Te aseguro que tu preocupación no va a ser si tu morada va a ser más o menos en comparación. No va a haber celos allá, ni contiendas. ¿Por qué? Porque vamos a estar con el Cordero que fue inmolado. Y vamos a poder verle cara a cara. Y vamos a poder estar contemplándolo y escuchándolo hablar. ¿No te emociona eso? Sabes, así como uno anhelaba ese día de la boda y desea un día menos, cada vez que celebramos la mesa del Señor, ¿sabes qué menos debemos decir? Cuando estamos con la pan, la copita, la tomamos, decimos, una celebración menos para tu venida. Falta una menos para cuando llegue ese día en el que tú vas a estar con nosotros. Y ya anhelo, Señor, que llegue ese momento. Y cuando tú mantienes esa perspectiva, no hay mejor motivación para vivir. Es cierto, a lo mejor no puedes salir de vacaciones, no te alcanzó. Decía un hermano en la iglesia, pastor, no tengo para quedarme, menos para salir. ¿Sabes? Eso no te causa tristeza. Porque tú vas a ir a un lugar que es el mejor de los paraísos. Y porque tu felicidad no radica a dónde vas. Tu felicidad radica en quién es
tu Señor y tu adoración. Esta promesa del Señor Jesús sigue vigente, porque aún hay más personas que vendrán al entendimiento, al conocimiento de este Dios a quien nosotros adoramos. ¿Qué se espera cuando el Señor Jesús dice que sigamos nosotros celebrando la cena del Señor, hacer esto en memoria de mí? Que si, así como en la antigüedad tenían que repetir la Pascua, para que cuando los hijos preguntaran, ¿por qué esto, papá? Así nosotros ahora, con nuestras siguientes generaciones, nos estamos preparando para ese encuentro que tendrán con su Salvador también. En esto radica entonces la importancia de esta celebración. Nos recuerda el contexto de esta cena. Nos recuerda la importancia que da el Señor Jesús con su vida, pero también la esperanza que tú y yo tenemos de lo que viene en el futuro, que ya está garantizado en Cristo, y que eso nos motiva a vivir el día de hoy, el día de mañana y los días que estén por venir. Así que no solamente renueves tu fe en este momento, sino cada día. Tú debes decir, Señor, ayúdame a levantarme por la razón correcta, que no me levante por las deudas. Claro, págalas. Tu motivación sea, Señor, gracias por un día más, un día menos. Estamos más cerca de tu venida. Y eso nos motiva, eso nos llena de gozo. Permítanme hacer una oración. Padre Celestial, tu palabra es tan maravillosa, tus promesas que son verdad, cómo nos animan y nos motivan. Señor, necesitamos esta centralidad tuya en nuestra iglesia, en nuestra vida, para recordar que la verdadera felicidad, la esperanza solamente está en ti. Permite que nuestras vidas no sean solamente rituales, sino ofrendas vivas. Que tú te agrades. Y que, Señor, al estar viviendo cada día, nosotros entonces hagamos uso de tu palabra, de los medios que has provisto, para recordar que tú eres real, que tú vives, que tú reinas, y que has hecho la promesa de querer nuevamente celebrar esta cena en presencia de todo tu pueblo. Mientras eso llega, mientras eso sucede, nosotros queremos seguir siendo obedientes a ti al celebrar una vez más esta mesa tuya, la mesa de la comunión. Gracias por tu palabra, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén.